Ok, a todos, una vez más, muy buenos días. Iniciamos el estudio de los materiales compuestos. ¡Qué interesante! El hombre, a medida que se va desarrollando, necesita de nuevas herramientas, nuevos elementos, nuevos cuerpos que tengan propiedades un poco diferentes a las que ya conocemos. Da la casualidad de que muchos de estos materiales no necesariamente tienen que tener un mismo origen, sino que podemos combinar una serie de orígenes y materiales para obtener un nuevo material. A esa composición se denomina materiales compuestos. Compuestos. A ver, entonces iniciamos las diapositivas. Presentamos. Definiendo qué son los materiales compuestos. Vamos a traer nuestra flechita acá. Ya sabemos todos. Muy bien. Con nuestra flechita, excelente. Aquí está. ¿Qué son los materiales compuestos? Hay diferentes formas de entender las definiciones. Damos lectura a esta parte, por favor, estimado Edmar. Muy bien, Inge. Definiendo materiales compuestos. Son los materiales que combinados presentan mejores propiedades mecánicas, físicas o químicas. Ya, Aleaciones, a ver, aleaciones, ¿qué dice? aleaciones no. Ah, La ya. combinación de estos materiales se realiza mediante capas o la unión de una matriz, mayor cantidad, y fibras, menor cantidad. Física, Ya. no química. Muy bien, muchas gracias. Revisando la red, tenemos esta definición sobre qué son materiales compuestos. En principio vamos a leer esto más y después sacamos un, un concepto mucho más claro. En la red, ¿qué nos habla de los materiales compuestos? ¿Qué son? Ahora sí, vamos a ver. Ok, un momentito. Ahora sí. ¿Qué nos dice que son según la red? Material compuesto o composite. Composite, ¿no? Es aquel formado por dos o más componentes. De forma que las propiedades del material final sean superiores a la de los componentes. Yo estoy uniendo dos cuerpos, cada cuerpo tiene sus limitantes y la idea es que el nuevo material que yo voy a elaborar de esos dos o más compuestos tenga propiedades mucho mejores que las propiedades solos de los materiales que son componentes, ¿no? A ver, entonces, cuando revisamos esta definición, es tan pequeñito, lo ponemos acá casitos, ¿no? Y decimos combinados, por eso compuestos tienen ese sentido, que tienen mejores propiedades mecánicas, físicas y químicas, pero no necesariamente van a ser aleaciones. No necesariamente. Si hablamos de metales, hay una amplia familia de metales que son aleaciones. Y tenemos aleaciones en acero, aleaciones en cobre, aleaciones en bronce, en fierro fundido, montón de aleaciones. Los materiales compuestos no son aleaciones, no son. La segunda parte que leía Edmar decía, la combinación de estos materiales se hace mediante capas y uniones, ¿no? Uniones. Y ahí reconocemos dos partecitas, fibras, matriz. Vamos a ver para qué, ¿no? Ok, entonces, teniendo una definición relativamente clara de lo que son los materiales compuestos, vamos a ver la siguiente diapositiva. Pues con ustedes hemos llevado hormigoncitos. Sí, hemos visto que el hormigón está compuesto de qué generalmente, estimado William. ¿De qué están compuestos hormigones? De cemento, grava y Ya, muy bien, cemento grave ahí. puede ser cal o no me acuerdo qué era. Ya, cemento grave y cal. Ya podría ser. Pero además de eso, puede que tengamos otra serie de componentes. Ahí está, ¿no? Uno de los hormigones que habíamos estudiado es el hormigón ligero.
¿Este sería un material compuesto, ingeniero? Sí, es muy probable. Si hablamos del hormigón como un material que está compuesto de cemento, arena, grava o cascajo y agua, ¿no? Es un cuerpo y podemos ver los otros elementos que lo componen cuando fragmentamos el cuerpo o partimos el cuerpo en dos. Eso podemos observar con mucha facilidad. Para el caso del hormigón ligero, habíamos comentado que el hormigón ligero, ¿cuál es la característica del hormigón ligero? A ver, estimada Karen. Mm, Karencita, ¿me escuchas? La pregunta. Sí, Ya, a ver, voy a reformular todo otra vez. Sabemos que el hormigón está compuesto de cemento, arena, grava y cascajo, ¿no es cierto? sí. ¿Qué es un hormigón ligero? Mm, 5, 4, 3, 2, 1. A ver, alguien que sepa, por favor, levante y conteste. Mm, Inge, creo que son esos hormigones que en vez del cascajo ya le ponen otro material más ligero, como puede ser el plastoformo. Ya, muy bien, sí. Bueno, de inicio, hormigón ligero es aquel hormigón que no va, como su nombre lo dice, no va a ser muy pesado, ¿no? Yo voy a fabricar este hormigoncito y la carga que va a generar no es como un hormigón regular, uno que tiene cemento, arena, grava y cascajo de forma natural, ¿no? Natural en el sentido de que la forma natural de ser el hormigón. El hormigón ligero le falta uno de sus componentes y le vamos inyectando aire. Por eso decimos que es aire. De todos estos cuerpos, el hormigón, uno de los hormigones ligeros o livianos, es el hormigón que está compuesto, en vez de arena, tiene plastoformo. Claro, la arena tiene un peso específico de 2 gramos sobre cc, aproximadamente. Y el plastoformo tiene 0,1 gramos cc. Entonces, si yo en vez de arena los reemplazo con plastoformo, yo voy a poder tener unos resultados mucho más interesantes, mejores propiedades. ¿La idea qué es? ¿No? Materiales compuestos, la idea es no cambiar la naturaleza del material. No queremos cambiar, no vamos a elevar la temperatura, nada. En el mejor de los casos, no queremos cambiar. Entonces, sin cambiar la naturaleza del material, lo que queremos es, buscamos reforzar. Entonces, hay estas tres posibles opciones. Materiales de resistencia mecánica media. Entonces, si tenemos este tipo de materiales, al hacer otros, combinaciones con otros materiales, al componerlo, por decirlo así, vamos a subir la resistencia mecánica. Si hablamos de baja resistencia a la compresión, ya. Entonces nosotros, ¿qué le vamos a aportar? Dice, mejor resistencia a la corrosión, bueno, baja resistencia a la corrosión, perdón, a la corrosión. Vamos a adicionarle otros componentes para que tengan mejor resistencia a la corrosión. Si el material es pesado, le añadimos otros componentes para que sea menos peso. Vamos mejorando las propiedades de un material, adicionándole otro componente para que este sea más superior. Ojo, al decir superior estamos diciendo depende de qué o para qué vamos a usar el material. Eso es importante. Porque si voy a crear un material, y yo creo un material y no se va a usar, entonces el material no es atractivo, ni siquiera es rentable, nada, ¿verdad? Por eso queremos nosotros adicionar otros componentes para mejorar sus propiedades. Vamos a sacrificar unas propiedades para mejorar otras. A ver, entonces, tomando en cuenta ya estas pequeñas definiciones, ya sabemos, ¿no?, que en el caso de el cementito para hormigoncitos, aquí tenemos las densidades del cemento, de la arena, de la grava, ¿no? En el caso del poliestireno decíamos que es de 0,3 a 0,5. Solamente este reemplazo del plastoformo va a hacer de que el hormigón sea mucho más ligero. Estamos reemplazando componentes reemplazando un componente en el cuerpo, solamente un componente.
No estamos haciendo la arena, es decir, el peso se va a mantener en la arena, pero sí va a variar el peso en la gravita, en este caso, según el ejemplo que estamos viendo, ¿no? Bajamos de 2.3 el peso a 0.3, 0.5. Y es una ayuda impresionante en materiales, una muy buena ayuda en materiales. Hemos mejorado exclusivamente el peso, pero la pregunta es, hemos mejorado el peso, ¿cómo estará la resistencia mecánica? ¿Qué crees tú, estimado Iván? ¿Será que la resistencia mecánica ha mejorado o ha disminuido? 5, 4, 3, 2, 1, Iván. Iván, a ver. Ah, puede ser que ha disminuido porque ya es más ligero Ya, y ya no excelente. es un- Sí, Tiende a disminuir, ¿verdad? Por eso esta afirmación que dice, sacrificamos unas propiedades para mejorar otras. Ahora, materiales compuestos. Vamos a pegar una vez más nuestra flechita. ¿Qué tipos de combinaciones podríamos hacer? Primero, CERMET. Vamos a componer un material utilizando material cerámico y metálico. Pero ingenieros no son de la misma naturaleza, ¿verdad? No son. Este se oxida, este no, ¿verdad? Este es frágil, este no. Igual, realizamos la unión de estos materiales y vamos a obtener un producto. Si mezclamos polímeros y metales, igual, otro producto. Polímeros y cerámicos, otro producto. ¿Sí? Y cuando hablamos de galvanoplastía, existen recubrimientos y lejanos de, ¿no? Recubrimientos que se emplean actualmente en la electrometalurgia y para la electrodeposición. Función basera. Cuando hablamos de electrodeposición, galvanoplastía, sobre materiales ya pueden ser metálicos, propiamente dichos, o sobre cerámicos, podríamos nosotros tener una baserita de protección. Estas barreras que inicialmente han ido trabajándose en metales, ¿no? Es decir, MET, sobre el metal estoy componiendo otro material sin necesidad de que sea una aleación, porque es una película simplemente, es una pequeña barrerita. Han sido de los más estudiados hasta la fecha, pero pese a que son bastante estudiados, en nuestro medio aún falta mucho conocimiento sobre galvanoplastía y electrometalurgia. La función basera lo que va a hacer es evitar que este cuerpo pierda propiedades químicas, en palabras simples, se oxide o sea penetrado. Aumentamos su dureza colocando esta baserita. ¿Qué tipos de procesos podemos ver si hablamos de materiales de función basera? Zincados, niquelados, cromados son los más comunes. Obviamente de aquí podríamos empezar o podríamos también tomar en cuenta el cobreado. Aunque el cobre, por naturaleza, es un material que está siempre expuesto o propenso a oxidar. Hay que tener mucho cuidado con el cobre. Pero si hablamos de zincado, niquelado y cromado, es una capita, una película que va a enlucir el cuerpito. Entonces podríamos nosotros hacer zincar, niquelar o cromar piezas artísticas, sí. Piezas en joyería, efectivamente sí. Pero en joyería de ingeniero siempre se hace plateado dorado. No, hoy en día hay personas que ya no hablan tanto del plateado dorado, no sé si porque se ha aburrido o es muy común. Lo cierto es que se está entrando ya a estas áreas, exclusivamente al cromado, porque existe un cromado duro y un cromado blando, al niquelado, al zincado, etcétera, ¿no? Este también, función basera, puede permitirse según el concepto de materiales compuestos, ¿no? Entonces ya saben, combinaciones, CERMET, POLIMET, POLICER, MET, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta?
Nada. Vámonos a la siguiente diapositiva entonces. Vámonos acá. ¿Qué es un ejemplito? Un Met Poly. Un Met Poly. El elemento base que tiene esta misma proporción es el metal. Pero vamos a añadirle polímeros. Le estamos reforzando con polímeros. A este le vamos a quitar volumen. En un volumen controlado voy a entrar el nuevo componente, en este caso que es polímero. ¿Verdad? ¿Me están escuchando? ¿Se escucha? 5, 4, 3. Sí, Ya, ok. Sí, Si hay alguna duda o no se está entendiendo lo que estoy explicando, pregunten, por favor, porque este es un tema bastante interesante. Es el futuro del uso de materiales. Ok. Entonces decíamos, ¿verdad? Un ejemplito teniendo como matriz el metal y como un refuerzo de la matriz el polímero, son estos famosos drywalls. Ah, son paredes. ¿Qué son los drywalls, ingeniero? Bueno, aquí voy a poner y voy a mostrar algunos ejemplitos de drywall, ¿no? Son muritos, son paneles. Estos muros, estos paneles, incluso cielos, ¿por qué decimos cielo? Porque también se puede poner antes de la cubierta, antes del techo, ¿no? A ver, aquí está. Estos panelitos, los famosos drywalls, están elaborados de no solo uno, sino diferentes tipos de materiales. Vamos a ver qué tipo de estructura es esta, pero adelantamos un poquito, se conoce como estructura tipo sándwich. Esta y esta, ¿no? Estructura tipo sándwich. ¿Por qué sándwich? Afuera está el refuerzo, adentro está el cuerpo y afuera está el refuerzo. Ah, ingeniero, pero yo quiero más componentes. ¿Puedo poner? Sí, puedes poner. Pero es bueno que sepas que el drywall son estos muritos que hoy en día se van colocando, son mucho más livianos que muros con las mismas dimensiones hechas de ladrillo, mucho más livianos. Y lo interesante es que tú podrías desmontar estos muros sin problema, algo que no vas a poder hacer con ladrillos. No vas a poder desmontar. Entonces, el espesor del cuerpo tiende a ser también el mismo que del cuerpo principal para no ir variando propiedades o muchas propiedades. Entonces, si hablamos del ancho del metal con el drywall, viene a ser casi lo mismo. Pero con la diferencia de que el drywall no solo tiene metal, sino tiene poliestireno expandido, ¿no? En este caso, un polímero cualquiera. Aquí, esto es plastoformo, lo de afuera, esto es metal, plastoformito, aquí puede haber otro tipo de malla metálica, plastoformo y metal, ¿no? El ancho de este panelito es el mismo que si fuera un metal o un ladrillo con propiedades similares. Estamos queriendo nosotros tener un muro interno y queremos que este muro sea de ladrillo. Ah, en vez de ladrillo, si coloco ladrillo, voy a tener que utilizar morteros de cemento. Y cuando quiera tirar ladrillo va a ser todo un lío, voy a tener que demoler. Yo no quiero demoler, quiero tener ahí internamente algún tipo de oficinas de manera muy virtual, de manera muy temporal. ¿Qué queremos entonces? Colocar paneles que sean desmontables. Ahí están los retos. Ejemplo de materiales compuestos. A ver, entonces, un poquito, hacemos pequeñito. Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Como ya estamos teniendo un poquito de idea sobre este tipo de trabajos, ¿no? Vamos a copiar nuestra flechita, ahora sí. ¿Está entendiendo qué son los materiales compuestos? Vamos Sí, inmediatamente. A ver, ahora sí, ponga mucha atención a esta partecita. Mucha atención a esta parte, ¿ya? Existe esta clasificación de todos los materiales que se emplean para los diferentes servicios en cualquier ámbito. ¿Hay alguna preguntita tal vez? ¿Alguien levantó la manito? Iván. Iván Gutiérrez, ¿alguna consulta? no, perdón, me equivoqué. Ya, no, no hay problema, no te preocupes.
Pero si tienen consultas, consulten por si acaso, ¿no? Bien, la ingeniería de materiales, como el desarrollo de materiales ha ido, entre comillas, siendo bastante rápida, ¿no? Bastante dinámica, y esto hoy en día sigue siendo, se tuvo que clasificar los materiales que se emplean en los diferentes ámbitos de la ingeniería. Y esta clasificación ha sido estudiada especialmente por la ingeniería de materiales. Ya sabemos que hay un grupo de metales, ferrosos o no ferrosos. Dentro de este grupo, según esta nueva visión de materiales compuestos, también podríamos encontrar materiales amorfos, ¿no? Los plásticos, ya sabemos, termoplásticos, termoestables y elastómeros, ¿no? Qué interesante estaba el tema de los plásticos, como vimos la anterior semana. Ahí está en termoplásticos, está el ABS, nylon, poliéster, PVC, ¿verdad? En el caso de termoestables están ¿los qué? Por favor, estimada Mari. Ah, no, Maricita está sin llave, ¿no? Karen, por favor. Karen. Expoxicos. Epóxicos, ¿ya? Expóxicos. ¿Ya? Fenólicos, Fenólicos, ¿ya? poliamidas y otros. Y otros, ¿no? Ya, Ujú. estos pertenecen a los termoestables. Los termoplásticos, aquí está acrílicos, nylon, ABC, PVC, este hemos visto también. Los elastómeros, hules, siliconas, ¿no? Esto hemos estudiado con ustedes. En los cerámicos, en Oxfam hemos hecho una clasificación un poquito más sencillita, que la cerámica roja, esmaltada y técnica. Pero si hablamos de materia prima, la arcilla y demás, tenemos los óxidos, nitruros, carburos, vidrios, cerámicas de vidrio, grafito, diamante, etcétera, ¿no? Dentro de este grupo, al mismo nivel, están los compuestos. Y si hablamos de materiales compuestos, ahora sí, vamos a poner aquí, insertamos un textito, vamos a ponerlo acá. Muy bien. Si hablamos de los compuestos, materiales compuestos, ¿qué clasificación estamos encontrando? Ah, ya. Según el refuerzo, podemos encontrar los siguientes tipos de materiales. Los que están reforzados, ¿no? Dice, ya. Los plásticos reforzados, ¿no? Reforzados, eso es uno. Podemos encontrar también, pero reforzados ¿de qué? Matriz metálica, reforzados de metal, ¿no? De metal, ahorita vamos a ver según la clasificación cómo podemos ver esa partecita. También tenemos matriz cerámica o laminados. Esto vamos a ver más a detalle, porque en compuestos, aquí vamos a ver ahora sí esto, vamos a ampliar un poquito esta figurita, y esto lo ponemos acá, acostadito, ok, acá, muy bien. En matriz, si hablamos de materiales compuestos, hay que pensar en dos grandes componentes. Los que hacen el refuerzo, los que van a reforzar el material y los que van a hacer la matriz del material. Si hablamos de proporciones, ¿cuál tendría que ser mayor, estimado Edmar? ¿Los refuerzos o la matriz? La matriz. Exacto, y aquí dice, ¿no? Matriz está con azulito, esta, ¿no? Azulito. El refuerzo está con rojito, vemos el refuerzo. Por ende tenemos el material compuesto que es el verdecito. Un dato interesante que estamos observando acá, y estamos reforzando lo que dijimos en esta parte, ¿no? Al principio, cuando decíamos sacrificar algunas propiedades para mejorar otras. ¿Qué tenemos en esta imagen? La matriz es un material que tiene mucha deformación, ¿no ve? Mucha deformación, pero tiene muy poca resistencia mecánica. Va a soportar muy poca exigencia mecánica. El refuerzo tiene una alta resistencia mecánica, pero una muy pobre deformación. Ambos se combinan de la mejor manera y tenemos un material compuesto que va a tener de manera proporcionada
la mayor cantidad de esfuerzo y la mayor cantidad, vamos a decir, de matriz, ¿no? La mayor cantidad, bueno, un equilibrio en todo caso entre esfuerzo y matriz. El compuesto, por lo mismo, va a tener una resistencia menor a la del esfuerzo, pero mayor a la del matriz, ¿no? Mayor a la matriz. Y si hablamos de deformación, obviamente la deformación tendría que estar en función a la combinación de cuánto vamos a añadir, en este caso, o cuánto va a ceder la matriz. Si cede, obviamente, si la matriz cede más, es decir, vamos a colocar más refuerzo, va a tener a cambiar esto. El refuerzo se convierte en matriz y la matriz en refuerzo. Y hay que tener cuidado con ese tema, ¿no? Entonces, para ver componentes, ¿cómo vamos a ver los componentes? ¿Cómo estudiamos los componentes? ¿Qué tipo de posibles composiciones existen en los materiales? Ya sabiendo que hay metales, plásticos, cerámicos y componentes, ¿no? O compuestos. Tenemos el siguiente detallito, ahora sí. Clasificación según su material de composición. Ahora vamos a ver una clasificación más que viendo por el refuerzo, que por el refuerzo era un poco difícil poder clasificarlos. Vamos a ver por el material que está compuesto, ¿no? O el material que está permitiendo la nueva composición. Compuesto de matriz polimérica. Otra vez, ¿qué es la matriz? Dijimos, nuevamente volvemos a ver. La matriz es el que está en mayor proporción y el refuerzo en menor proporción. De ambos nace el compuesto. Una vez más a todos, la matriz está en mayor proporción y el refuerzo en menor proporción. Entonces, bajo esa miradita. Compuesto de matriz polimérica. Lectura esto, por favor, estimado Iván Álvaro Gutiérrez. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Compuestos de matriz polimétrica son los más comunes, también se les conoce como polímeros o plásticos Muy bien. reforzados con fibras. La matriz es un polímero y una variedad de fibras tales como la de vidrio, la de carbono o las arimídicas que se utilizan como refuerzo. Ok, muy bien. ¿Qué entendiste, estimado Edmar? Edmar Alona. Edmar a las dos. Alguito, A ver, ¿qué entendiste? ¿Qué se entiende de esa primera definición? de la matriz polimétrica. Sí, dice compuesto de matriz polimétrica. Una vez más lee y me dices qué entiendes. Ya. Compuesto de matriz polimétrica. Son las más comunes. También se le conoce como polímero o plásticos reforzados con fibras. La matriz es un polímero y una variedad de fibras tales como la de vidrio, la de carbono o las arenídicas que se utilizan como refuerzo. Bueno, es una composición, Inge, de, de, de plásticos y de vidrio y de carbono. Muy bien. ¿La matriz entonces qué es? La La matriz matriz es un polímero, un metal, un cerámico, ¿qué sería? es un polímero. Exacto. Estamos reforzando el plástico. Volvemos acá. La matriz, lo que va a estar en mayor componente es el plástico. Lo que está en menor componente es un refuerzo que puede ser, en este caso, metal o cerámico, dice, ¿no? Plásticos reforzados con fibras. Ya. Entonces, estas fibras pueden ser fibras metálicas. Vamos a ver una imagen más adelante para que se entienda un poquito, ¿no? La matriz es un polímero y una variedad de fibras tales como el vidrio, podría ser, fibra de vidrio. Y recuerden ustedes, seguro ustedes han visto las partes de los coches, ¿no?
lo que muchos llaman el parachoques. El parachoques. Y viendo ustedes el parachoque, si ustedes han observado el desarrollo de los materiales, a mí me sorprendió mucho, incluso cuando estaba viendo el móvil, ¿no? Yo no me había dado cuenta de que este material es plástico. En su gran mayoría, ustedes observen a ver los móviles, sobre todo los nuevos, ¿no? Esta parte de los automóviles son plásticos. ¿Pero es un plástico puro? No. Es un material compuesto de matriz polimérica. Por eso tenemos aquí, la base obviamente va a ser resina, sí, es un polímero, pero está reforzado con fibras, por eso dice fibra de vidrio, fibras de carbono o arenídicas, ¿no? Como utilizan en los refuerzos. Este es un ejemplo de este tipo, compuesto matriz polimétrica. ¿Ya? Este tipo de aplicaciones es un ejemplo de este tipo de materiales compuestos. Polímeros que están reforzados con fibras. ¿Nosotros vamos a hacer algo parecido, ingeniero? Sí, cuando veamos resinas, cuando estamos haciendo el trabajo de taller con resinas, ahí vamos a ver cómo aplicamos esta partecita. El segundo, por favor, una lectura de esto, estimada. Bueno, ya está en la Karen, ya no hemos leído acá. Ya. Mari, ¿está bien tu teléfono? ¿Ya está mejor o nada? Mari, 3, 2, 1. A ver, Iván Álvaro, una lecturita esa partecita. Iván Álvaro Gutiérrez. Lectura esa partecita y después va a venir Franklin. Iván Álvaro a la 1, Iván Álvaro a las 2. A ver, Franklin, papá. Este segundo, compuestos de matriz metálica. Una Sí, lecturita. compuesto de matriz metálica. Se usan en la industria automotriz. Está formado por metales livianos como aluminio, como la matriz, y fibras de refuerzo como las de carbono de silicio. Ya, muy bien. Entonces la matriz es un metal y está reforzado con fibras también, ¿verdad? Carburo de silicio. ¿Qué tipo de materiales compuestos, como ejemplo, podríamos ver de esto? Matriz metálica, ¿no? Liviano, dice, ¿verdad? Y reforzada con fibras de carbono. Entonces, si nosotros buscamos algún ejemplo de aluminio, ¿no? O aluminio reforzado con fibras, ¿no? Con fibras de carbono o fibra de vidrio, vamos a obtener este tipo de materiales o este tipo, en este caso, de aplicaciones. De seguro que ustedes han visto en nuestro medio, yo he estado observando aquí en la ciudad de La Paz, están apareciendo estas motitos eléctricas. Ya son motitos que no funcionan con combustible, son motos eléctricas. Y hay una serie de móviles que tienen características similares. Si estos estuvieran hechos exclusivamente de puro plástico, no podríamos medir con claridad o garantizar con claridad la resistencia, porque tiene que soportar cierta carga, ¿no es cierto? Entonces, conviene que la matriz en este tipo de elementos sea aluminio y reforzamos con fibras, como dice acá, de carbono. Fibras de carbono. Este sería un ejemplo de aplicación para esto. La idea es que el metal que es ligero, como es el caso del aluminio, este aluminio se vea beneficiada por los esfuerzos que le van a aportar la fibra como tal. El ultimito, ahora sí, compuestos de matriz cerámica. Una lectura a esta parte, por favor, querido. Estamos. Elian. Elian Pacasi. Elian a la 1. Compuestos de matriz cerámica. Son utilizados en aplicaciones de alta temperatura. Estos materiales están formados por una matriz cerámica y un refuerzo, fibras cortadas de carburo de silicio y nitruro de boro. Ya, muy bien. Con cerámica reforzada
Con fibras, dice, ¿verdad? Fibras de nitruro de silicio. Sí, de carburo, cortadas de carburo. Fibras cortadas de carburo. Ok. ¿En qué empleamos un ejemplo de ese tipo de aplicaciones, ingeniero? ¿Qué podrían ser? Bueno, pues las aplicaciones son bastante interesantes, ¿no? A ver, mostramos aquí un ejemplito también. Esta es una de las imágenes. Ya, aquí está. Estas son las aplicaciones. Las aplicaciones son muy especiales. Sabemos que los materiales cerámicos se caracterizan por ser materiales que soportan altas temperaturas, pero son relativamente frágiles. Al decir frágil, ¿a qué nos referimos? No van a soportar golpes de impacto, se van a romper, se parten. Para evitar que sean frágiles, es que reforzamos. Ah, qué interesante, ingeniero. Sí. Y esto va a formar parte del proyecto de investigación que estamos desarrollando actualmente para la elaboración de una serie de sanitarios hechas de arcilla y ética simplemente, pero vamos a hacer un refuerzo en la colada en barbotina. Por eso es un tema bastante interesante este proyecto que está manejando, ¿no? Estamos queriendo manejar. El cerámico es frágil. Para que no sea tan frágil, vamos a ir reforzando con fibras. Ingeniero, entonces entendemos que cuando hablamos de materiales compuestos, los refuerzos siempre van a ser fibras. No necesariamente. No necesariamente. Pero aquí hemos visto un ejemplito ya. Hemos visto ejemplitos de materiales compuestos de matriz polimérica, compuestos de matriz metálica, compuestos de matriz cerámica. En ambos, en este caso, la matriz es el polímero, la matriz es metal, la matriz es cerámica, pero todos están reforzados con fibras. Parecería que la única forma de reforzar o de elaborar materiales compuestos es adicionando fibras. La respuesta correcta es no. Atención a lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Vamos a copiar acá nuestra flechita, ahora sí. Clasificación según su forma, composición estructural. Hemos visto acá en principio, según la posición del material, ya sabemos que matriz, polímero, matriz metal, matriz cerámica, reforzadas por fibras. Ahora, ¿cómo es que se van reforzando? ¿Cómo es que se va cambiando o va evolucionando la estructura? Ahora sí. Esta es la estructura, miren. Este es un ejemplito del material. El refuerzo, para este primer caso, vamos a ponerle aquí una flechita también, para poder entender bien qué estamos apuntando. ¿Ya? Primer caso. Si hablamos de estructuras, ¿qué tipo de estructuras en materiales podríamos generar? Hacemos la flecha a un ladito, podemos generar estructuras particuladas, estructuras de fibras cortas, estructuras de fibras continuas, láminas o capas. Entonces yo podría obtener estos 4 tipos de estructuras. El cuerpo podría ser exclusivamente hecho de partículas, de fibras cortas, fibras continuas, láminas o capas. Sí, estas podrían ser las 4 formas de la estructura del cuerpo. Entonces esto difiere un poco. Claro, aquí estábamos hablando, decíamos fibras de carbono, fibra de silicio, fibra, ¿no? Pero no hablaba nada de la estructura. Claro, estaba haciendo mención exclusivamente a estos 2 tipos, fibras cortas, fibras continuas. Pero existen otro tipo de estructuras. Ahora sí veamos qué tipo de estructuras podríamos generar. En principio, estructura fibras cortas. ¿Por qué decimos fibras cortas? Porque los refuerzos, en principio, la matriz es un compuesto particulado. Son partículas. Sí, son partículas. Y los refuerzos también forman partículas. Entonces, un ejemplo de esto
ingeniero, podría ser lo que hemos hecho en el laboratorio de arenas, elaborando otro tipo de arenas sintéticas, arenas con resinas. En este caso, arenas con cemento podría ser un material compuesto de estructura, fibras particuladas, no, de estructura particulada, perdón, ¿no? Estructura particulada. Porque tanto el refuerzo como material compuesto son partículas. Claro, aquí como estos son partículas, el refuerzo son partículas, voy mezclando, obviamente la mezcla tiene que ser bien, me va a generar un nuevo cuerpo en donde las partículas de refuerzo están diseminadas y están mezcladas con las partículas del material compuesto. ¿Cuáles son las propiedades isotrópicas? Ah, una pregunta para todos. ¿Qué es la isotropía? Ya hemos hablado al inicio de metales, ¿no? ¿Qué son los materiales isótropos? ¿Qué me puede decir? ¿Qué es la isotropía? ¿Alguien? 5, 4, 3, 2, 1. ¿Alguien? ¿Nadie? Ya, aquí voy a darle un ejemplito sobre lo que es isotrópico y anisotrópico. Cuando hablamos de cuerpos isotrópicos y anisotrópicos, estamos hablando de las propiedades. ¿Cómo es que las propiedades se van manifestando? ¿Cómo es que las propiedades van cambiando según en qué parte del cuerpo estemos? Los cuerpos isotrópicos van a tener el mismo comportamiento en los diferentes ejes X, Y y Z, el mismo comportamiento, por eso aquí dice AAA, ¿sí? Si la resistencia mecánica es 10 en el eje X, va a ser 10 en el eje Y, 10 en el eje Z. Eso no sucede con los anisotrópicos. Los anisotrópicos, por su forma, ya nos dice que tenemos diferentes comportamientos en el eje X, Y y Z, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, aquí dice A, B, C, ¿verdad? Ya nos está dando 3 tipos de respuestas. Si aquí era 10 en el eje X, 10 en el eje Y, 10 en el eje Z, aquí va a ser 10 en el eje X, 15 en el eje Y y 8 en el eje Z. Un ejemplo. Esos son los materiales anisotrópicos. Los isotrópicos mantienen resistencia, propiedades, respuestas en los 3 ejes. Los anisotrópicos no los mantienen, varían. Como ya hemos reforzado entonces este pequeño concepto, ahora sí podríamos decir que los materiales que están hechos de estructuras particuladas con refuerzos, partículas y material compuesto particulado tienen propiedades isotrópicas. En los 3 ejes tendría que tener el mismo comportamiento. Vámonos de los particulados a hablar de las fibras cortas. ¿Por qué fibras cortas? El material compuesto, la matriz, ¿sí? Podría ser particulado o fibras, pero son fibras que no son largas y el refuerzo también son fibras. Un ejemplo de esto podría ser los manguitos exotérmicos que hemos elaborado ahí en la carrera. Sobre todo aquellos que hemos hecho exclusivamente con acecín. Porque el acecín son partículas, ¿no? Son fibras que están cortitas, fibras cortas de la madera. Y nosotros teníamos, bueno, más que fibras discontinuas en el material compuesto, teníamos material particulado, que era la arena de Siles y otros, ¿verdad? Entonces, mezclando ambos, tenemos un nuevo cuerpo, una nueva estructura, que es justamente el material compuesto, fibra discontinua, ¿no? Fibras cortas. Por lo mismo, las propiedades son aleatorias. En algunas partes son isotrópicas, en otras son anisotrópicas, etcétera, ¿no? Depende si las fibras, ojo, si las fibras están en un estado bastante aleatorio, ¿no? El comportamiento del cuerpo o de la estructura es isotrópico. Si las fibras están no alineadas, están dispuestas en cualquier forma, ¿no?
Ah, ya, entonces obviamente el compuesto es anisotrópico. Un ejemplo de este tipo de aplicaciones de fibras cortas serían los adobes. ¿Quién sabe de qué está hecho el adobe? 5, 4, Dije 3. ¿De qué, de qué? dije de silicio y lo que es el suelo, así. Ya, ¿Qué es el adobito? adobito, a ver, a ver, a ver. Otro, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Adobitos? ¿Quién vio hacer adobitos? ¿O hicieron adobitos en el cuartel tal vez? ¿Alguien? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, los Paja más lo adobitos. agregan, dije, para adherirse. Exacto, muy bien. Es tierra, ¿no es cierto? Es la tierra cernida. En algunos casos tienen piedritas, en otros le sacan las piedras. Pero yo he visto adobitos que tenían buena artritis mecánica cuando era la tierra bien cernidita y le colocaban pajas, pero las pajas estaban cortadas. No le colocaban la paja así con las fibras largas, las pajas estaban cortaditas. Entonces, si nosotros colocásemos las fibras, ¿no? Las pajas apuntando todos hacia el este, obviamente el comportamiento va a ser anisotrópico, porque ya estamos direccionando la forma del refuerzo. Pero si agarramos las pajas que están cortadas y lo diseminamos y hacemos la masa sin necesidad de darle una dirección, es muy probable que el comportamiento sea isotrópico, ¿no? Eso se conoce en fibras cortas. Fibras continuas, para fibras continuas, como pueden ver aquí, el ejemplo, igual el material compuesto es de fibra continua, aquí era fibra discontinua porque las fibras eran cortas, aquí decimos de fibra continua porque son fibras largas ya que se están colocando, por eso dice fibra continua. Propiedades ortotrópico, ¿quién me quiere decir qué es la ortotropía? Ortotropía. ¿Alguien a ver la propiedad ortotrópico? ¿Sí? Aquí nos dice. Dije Sí, que sí. contiene, bueno, ese material que contiene, o sea, puede ser fácilmente manipulado, o sea, puede adherir varias formas. Ya, muy bien. Sí, sí, sí. Hay un ejemplito de un material ortotrópico. Tienen diferentes propiedades, ¿no? Los materiales ortotrópicos, hemos dicho que en los isotrópicos, en todas las caras tienen el mismo comportamiento, en los anisotrópicos tienen diferentes comportamientos, diferentes ejes. Los ortotrópicos son parecidos a los isotrópicos, tienen diferentes propiedades en las diferentes direcciones, pero si las direcciones son perpendiculares entre sí, ¿no es cierto? El comportamiento va a ser un poquito especial. Es podemos decir ortotrópicos, una mezcla entre anisotrópicos e isotrópicos. ¿Ya? ¿Se entiende? Una mezcla Sí, entre ingeniero, ambos. se entiende. Eso queremos decir que son los ortotrópicos, ¿verdad? Miren, aquí las fibras están bien direccionadas, bien direccionadas. Un ejemplo de este tipo de materiales compuestos vendría a ser que los famosos viguetas pretensadas. ¿Ustedes han visto las viguetas pretensadas? En las viguetas pretensadas son materiales compuestos. Aquí voy a mostrarles una imagen de viguetita pretensada. La vigueta pretensada, ahí está, tiene esta característica. Ahí está la viguetita. Tenemos aquí la matriz es el hormigón y el refuerzo, que son fibras largas, ¿no? O fibras continuas, es el acero. Este es un buen ejemplo de este tipo de materiales compuestos, ¿no? Fibras continuas. Y el último, materiales con estructura de láminas o de capas. Estas son las famosas estructuras tipo sándwich. Estas, estructuras tipo sándwich.
Porque los refuerzos están en láminas, en capas. El material, la matriz, obviamente, el compuesto es un laminado, ¿no? Obviamente son anisotrópicos en todo el espesor e isotrópicos en el plano. ¿Sí? Claro, en toda esta carita van a ser isotrópicos, ¿no ve? Porque vamos enfocando en este sentido y aquí en toda la cara van a ser isotrópicos. Pero si vamos en este sentido, son anisotrópicos. A eso se refiere. Un ejemplo de estos materiales, vamos a ver acá, voy a mostrarles, son los materiales, aquí tenemos, que se emplean como refuercitos. O sea, primero voy a mostrarles esta imagen para reforzar lo que estamos diciendo acá. Aunque tenemos aquí una imagen clara, ponemos esto. Ya. Si hablamos de los 3 tipos de materiales. ¿Y por qué estamos mostrando esta imagen? Para comparar lo que hemos comentado con lo que tenemos y podemos encontrar también en la red. Decíamos aquí materiales compuestos, ¿no? Particulados, fibra continua, no, fibra discontinua, fibra continua y laminados. Aquí tenemos lo mismo. Ok, esto colocamos acá, esto ampliamos un poquito. Particulados, fibras, ya sean continuas o fibras cortas o discontinuas, y laminados, ¿no? Láminas, capa, capa, capa. Si hablamos de madera, existe madera prensada, ¿no es cierto? Y madera aglomerada. La madera aglomerada viene a ser más o menos este fibroso, ¿no? Porque un montón de fibras se colocan y en la parte final se prensa. Es un cuerpo que está prensado. También hay madera laminada, ¿no? De este tipo. Forman parte de los materiales compuestos. Entonces, con esto, ¿qué estamos aprendiendo? Que si yo quiero diseñar, porque ustedes tienen que diseñar un material, ¿no? Yo quiero diseñar un material, tengo que ponerme a pensar, en principio, ¿qué tipo de material quiero? Depende mucho de los componentes, ¿no? Mis refuerzos, yo tengo partículas. Conviene que sea particulado cuando queremos que sean isotrópicas. En los 3 ejes tengan el mismo comportamiento. Por eso, en el caso de los manguitos, ladrillos y todo lo que hemos ido haciendo en investigación ahí en la carrera, apuntamos a utilizar más materiales particulados. Pero también podríamos utilizar fibras cortas, fibras continuas o fibras largas, o hacer en capas. ¿Ya? Esto se podría hacer. Este diseño de materiales está limitado exclusivamente al uso que se le va a dar. Cuando se hicieron las primeras maderas, lo que se conoce como madera contrachapada. ¿Ustedes saben qué es la madera contrachapada? Les muestro una imagen de la maderita contrachapada. Ahí está. Y me dicen ustedes si esta madera está particulada, está hecha en fibras o está hecha en capas. Madera contrachapada. Aquí está. Ok. Lo voy a ampliar un poquito y me dices, Edmar, esta maderita, esto colocamos acá un costadito. ¿Cuál sería la forma del cuerpo? ¿Particulado, fibras cortas, fibras largas o capas? 5, 4, 3, Edmar, 2, 1, nada. A ver, papá. Dije, está sí laminado y también contiene lo que es fibras cortadas en sí. Sí, exacto. Porque si bien aquí tenemos, ¿no? Vemos láminas, tienen que saber que una de estas laminitas, sobre todo las más claritas, están hechas de esta naturaleza, de esta manera, ¿no? De aquí, de fibras cortitas. Agarran las fibras, todas las fibras agarran, las prensan, forman un cuerpito y este cuerpito la van a ir poniendo en capas como esta. Entonces están aumentando las propiedades mecánicas de este tipo de maderitas. Miren qué interesante, ¿verdad? Ok, vamos a ver entonces aquí otros ejemplos más. Pero repito, desde el punto del criterio de diseño, ustedes tienen que pensar en esto. ¿Qué tipo de material voy a diseñar? Quiero que sea isotrópico. No te queda de otra que trabajar con
refuerzos y matrices particuladas. Quiero que sea isotrópico en solamente una cara. Ah, ya, entonces trabajas con fibras cortas o fibras continuas. ¿Sí? En una carita vas a trabajar. Entonces ya no tienes que particular, no tiene que ser todo muy fino. Puedes tener partículas, fibras ya cortaditas o fibras cortadas o fibras relativamente largas, ¿verdad? Y no, yo solamente me interesa una cara. Bueno, entonces puedes elaborar materiales compuestos con estructuras laminadas, ¿no? Puedes hacer eso. Ojo, también acá limita mucho cómo tú encuentras o cuál es el estado natural, por decirlo así, de qué, del refuerzo y la matriz. Porque si tienes tú un refuerzo que son láminas y tú quieres elaborar con esas láminas un material compuesto particulado, no te queda más que estas láminas fragmentarlas, ¿no? Hacerlas justamente así polvo para hacer un refuerzo en partículas. Entonces también depende de la disposición, de cómo encontremos naturalmente los refuerzos y las matrices. ¿Ok? Bien, por ejemplo, acá, cuando veamos este ejemplito, este material es más que seguro que la formación estructural de esta es por capas. La capa interior obviamente es el aluminio y la capa exterior es el polímero, ¿verdad? Es por capas, no queda de otra. A diferencia de esta otra. Esta otra, que es matriz polimérica reforzada con fibras, esta ya es muy diferente, ¿no? Estas ya son fibras, pero fibras largas. Porque si las fibras fuesen cortas, aquí tiene que ser larga porque tenemos que tratar de darle mayor resistencia a toda la superficie, ¿verdad? Ok. ¿Qué más podemos decir entonces o podemos observar en materiales compuestos? Vámonos entonces a la siguiente diapositiva. Miren, aquí tenemos algunos ejemplitos. Vamos acá a copiar y pegamos acá. Ya sabemos entonces. Observamos primero esta imagen. Vamos aquí a pasarla adelante. Ya sabemos, haciendo un pequeño resumen y a la vez mostrando ejemplos, matriz más refuerzo me produce un material compuesto. Entonces, ya saben, matriz, refuerzo, matriz, refuerzo. Obviamente la matriz está en mayor proporción, en mayor porcentaje que el refuerzo. El refuerzo está en menor porcentaje que la matriz. Esa es la primera definición de material compuesto. Aquí tenemos, esto también vamos a llevar acá. Vamos a poner acá. Jalamos un poquito esto para observarlo y ponemos esta flechita adelante una vez más. Los diferentes tipos de fibras. Fibras largas, ¿no? Que van casi cubriendo el largo total del cuerpo o gran parte del cuerpo con sus láminas. Y las fibras cortas, que también son fibras, pero están reducidas en tamañito. El solo hecho de que sean fibras ya está, vamos a decir, considerando el refuerzo del mayor espacio posible con las fibras cortas, pero con las fibras largas podemos garantizar ya que este cuerpo tiene un comportamiento muy diferente, que esta cara tiene un comportamiento muy diferente a esta otra cara, ¿no? Ok. Vamos a ver aquí entonces miren, este es un caso bastante interesante. Lo ampliamos un poquito. Ya. Ahora sí, lo ampliamos un poquito, lo ponemos adelante la flechita. Y tenemos acá una lámina, otra lámina. Aquí tenemos una lámina, pero que está compuesta con fibras de forma perpendicular a las otras láminas. Tenemos una lámina y otra lámina. Esta es una estructura
no del todo en capas. En capas, si decimos capa, 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 sí es en capa. Pero una de las capas es estructura en fibra corta direccionada. En este caso está siendo direccionada hacia el eje de las I's o de las Z, si quedan en dos dimensiones, al eje de las Z, ¿no? Está direccionada. Con esto, ¿qué estamos observando? Miren, qué interesante el trabajo que tenemos acá. Estamos observando que no existen límites. Si hablamos de los diferentes tipos de cuerpos que podríamos generar, no existen límites. Vemos acá un ejemplito más. Ya para ir finalizando el estudio de materiales compuestos, porque podríamos hablar bastante de este tema, ¿no? Entonces, según lo que ya hemos ido observando, podríamos decir que materiales compuestos tenemos reforzados con partículas, partículas grandes, partículas en dispersión, reforzado con fibras, fibras continuas, fibras discontinuas, y las fibras discontinuas pueden ser alineadas o orientadas al azar, ¿no? O si hablamos de las estructuras laminares, ¿no? O paneles sándwich, laminares o estructuras tipo sándwich. Estos son los diferentes cuerpos a los que podemos denominar materiales compuestos. Ustedes observan bien, no hay una interacción química muy profunda, porque, como su nombre lo dice, el componente que va a introducirse en la matriz está yendo a reforzar. Ya saben, matriz, refuerzo, ¿no? Matriz, refuerzo. El objeto de este es reforzar. Está yendo simplemente a reforzar. Ahora sí, vámonos a hacer el trabajo en taller. Hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Todo claro? Sí, Inge, yo creo que sí, porque con los ejemplos yo creo que ha quedado más claro. Muy bien.